Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No es solo un animal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @no es solo un animal en Instagram y en YouTube. Hoy les tengo un invitado fantástico que nos va a hablar sobre un tema que a mí personalmente como que me enamora, me hace querer hacer más cosas con mis perros y él es Jonathan. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí muy bien, muy contento de estar en No es solo un animal. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante que recientemente ha tenido mucho boom, un poco por aquello relacionado con los perros de soporte emocional y algunas cosas que de pronto se han convertido un poco en una mafia y que ha sido una forma desafortunada en la que se han popularizado el concepto de animales en el marco de la asistencia y el apoyo a los humanos y espero hoy podamos hablar del múltiple campo que existe de trabajo en estas áreas. Es que esto es un tema muy amplio y tenemos muchísima tela por cortar el día de hoy. Pero quiero comenzar preguntándote, ¿hace cuánto estás involucrado con las intervenciones asistidas? Bueno, yo soy neuropsicólogo clínico, arranqué, digamos, mi vida profesional trabajando con la rehabilitación cerebral, soy docente universitario y en un momento de mi vida tuve que combinar, realmente todo esto pasó por un accidente que tuve un perro, digamos que en una parte de una relación que estaba yo terminando y luego de que terminamos la relación la perrita se quedó conmigo, yo me accidenté, ella era un perro terrible, tenía problemas de conducta, no se había organizado muy bien y durante la incapacidad empecé pues a trabajar en corregir su conducta, a trabajar, a aprender mucho más acerca del tema de los perros y más o menos hace unos 10 años empecé a combinar el tema de la psicología, la neuropsicología, la rehabilitación cerebral, la intervención con humanos mediante intervenciones asistidas con perros. Lo que yo hacía era adaptar los protocolos que ya teníamos en una clínica en la que yo era socio, de una manera en la que los estímulos pudieran cambiarse para que mi perro pudiera participar. Y ahí más o menos fue cuando arrancamos. Mejor dicho, o sea, llevas un montón de tiempo en esto. Al grano, ¿qué son las intervenciones asistidas con perros? Bueno, las intervenciones asistidas con perros son un conjunto de actividades en las que se utilizan procedimientos normalmente basados en la evidencia por parte de un profesional de la salud, de la educación, de las ciencias humanas o sociales y lo que hace es adaptar ese procedimiento para que los perros puedan participar dentro del escenario dándole un valor agregado. Cuando hablamos de intervenciones asistidas con animales, estamos hablando de potenciar los resultados de algo que ya existe, reconociendo que los humanos respondemos muy bien a los comportamientos de los animales y especialmente al haber evolucionado más o menos hace unos 25.000, 17.000 años, sabemos que humanos y perros están compartiendo la Tierra y eso ha llevado a que ambas especies hayan aprendido a comunicarse y a entender rasgos, y no solamente en términos, digamos, del lenguaje, de la conducta, de la cotidianidad, sino que existen mecanismos cerebrales que le permiten al humano responder biológicamente ante determinadas reacciones de, por ejemplo, de un perro. Es así como tenemos experiencia de miedo ante determinadas expresiones del perro y el perro entiende que nosotros tenemos miedo y de esa manera se comunica, por ejemplo, para establecer límites con el humano y ese tipo de situaciones. Una situación parecida ocurre con los perros durante la emisión, por ejemplo, de señales de calma. Y lo que sucede es que cuando las personas están inmersas en esa sensación de intercambiar con el perro, de verlo a los ojos, que el perro exhiba sus orejas hacia atrás, se muestre calmado, se muestre interesado, se produce en nuestra sangre un cóctel de endorfinas, algunos neurotransmisores que durante el trabajo que uno está haciendo con la persona potencian los resultados. Si estamos en una unidad de cuidado paliativo y final de vida o en una unidad de trabajo con personas con dolor crónico, la presencia de las endorfinas van a permitir a esas personas tener una reducción en la experiencia del dolor. Si estamos trabajando con un niño con alguna forma diversa, por ejemplo en el espectro autista, en los trastornos de déficit de atención, uno
al desestructurar el ambiente hospitalario y convertirlo en casi que en un espacio de juego del niño con el perro, esa primera parte hace que el estrés del niño y el bloqueo, la resistencia ante la terapia tradicional disminuya. Entonces, que se reduzca el estrés del niño en la sesión y que se permita trabajar al tiempo que esas endorfinas de las que te estaba hablando, por ejemplo, la oxitocina, que es un inhibidor importante del cortisol, funciona en la rehabilitación de un cerebro como el abono para que las neuronas se conecten de una manera adecuada. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando estás trabajando sobre rehabilitar o más bien sobre reorganizar a un niño que tiene déficit de atención, donde necesitamos que el lóbulo frontal tome control y el niño se vuelva capaz de inhibirse, sea capaz de controlarse, de resistirse al impulso, si lo está haciendo en un ambiente lleno de bienestar, de interés, con alta motivación, al repetir esas sesiones es mucho más probable que el niño se recupere. Y no solamente en lo subjetivo, hay algo muy hermoso, por ejemplo, que me pasaba a mí en la clínica, y era que llegó un momento en el que mis consultantes, niños, adultos, diferentes edades, decían, en la recepción llegaban y decían, hola, tengo cita con la doctora Isis, hoy tengo cita con el doctor Manchitas. ¿Y era el perro? Y era mi perro. Lo amo. Entonces eso mostraba que el significado de rehabilitación, de ir a la clínica, de ir al centro, había cambiado muchísimo, como para que los niños se mostraran muy interesados y muy deseosos de estar allí. Eso es un poco lo que se hace en las intervenciones asistidas, tomar... Ahora, te tengo una pregunta, y perdón la interrupción, pero creo que esto es importante para las personas que no entienden, que a mí personalmente me ha pasado. Un poco de contexto es que nosotros nos conocimos por el diplomado de Unisanitas y pues a raíz de eso pues yo he venido también, digamos que entendiendo, aprendiendo tanto de adiestramiento como de las intervenciones como tal. Dicho esto, pues un poco mi pregunta, la aclaración que quiero que hagamos es las diferentes ramas que hay, porque también nos llega mucha gente, o a mí, digamos que en mi día a día, como, oh no, yo tengo un perro y quiero que mi perro sea mi perro de soporte emocional, quiero que mi perro sea mi perro de intervenciones, y es como, ok, son dos mundos distintos. Y creo que eso vale la pena como aclararlo, las diferentes formas, ramas, ¿podemos llamarlo así? Podríamos decir que existen varios roles que el Ok. perro puede desempeñar para el bienestar de las personas. El primero sería el de un perro de asistencia. Estos son unos ejemplares muy específicos que son seleccionados dentro de muchos perros por algunas características y normalmente se seleccionan temprano, aunque también se pueden sacar perros de refugio y que tengan un muy buen desempeño con las personas. Lo que se hace es que se les entrena en algunas habilidades específicas que le permitan a la persona reducir de alguna manera sus problemas funcionales. Entonces tenemos una persona que tiene limitación visual, el perro entonces se convierte en una señal. Sí. La persona tiene una limitación auditiva, el perro se vuelve entonces señal para convierte los sonidos en tacto para que el paciente los pueda escuchar, o movimientos. También tenemos perros de soporte emocional para niños con autismo. Por ejemplo, la Fundación Bocalán, Latimos Bocalán aquí en Medellín, entrena a los perros y lo que se hace es que se monta un protocolo para que el perro evite conductas de fuga, para que el perro evite, por ejemplo, autolaceraciones, Sí. para que el perro le induzca al niño respirar profundo en los momentos en los que necesita, que es como un primer auxilio que se le puede dar a las crisis de ansiedad para que las maneje. Entonces, ese es un perro de asistencia. Se selecciona. Y esos son los perros como que más trabajo requieren, en el sentido de que digamos que ellos tienen que tener como tal nivel de entrenamiento para tomar decisiones en momentos específicos. Por Hablabas supuesto. ahorita, por ejemplo, del tema de la respiración. O sea, ¿qué pasa si al usuario le falta la respiración? Pues el perro tiene que tomar la decisión de, hombre, algo le está pasando. Sí. Y yo creo que ese es como el nivel máximo que se puede llegar con un perro para esta rama, por decirlo así. En esta rama estarían esas ayudas vivas. También hay, digamos que los perros son increíbles y pueden llegar a tal complejidad como el entrenador, la dedicación y el perfil del perro lo permitan. También tenemos otros perros de asistencia que serían los perros señal de alerta biomédica, y los tenemos para reconocer hipoglucemia. Existen algunos protocolos que incluso se hicieron para detectar el SARS-CoV-2
en el marco de la pandemia. Sí, Y sí, este sí, tipo sí. de entrenamiento entonces de sustancias es una combinación entre el perro de asistencia que debe acompañar a la persona todo el tiempo, pero que además se ha entrenado y recibe reentrenamiento en detección de olor, en detección de sustancias. Que por cierto aprovecho para que vayan y visiten nuestro capítulo de Ring Francés en donde estuvimos con Felipe Valencia. Él estuvo justamente, digamos que participando en esa investigación y poniendo en práctica como esas habilidades de los perros en cuanto a la detección de los diferentes olores cuanto al COVID se habla. Muy bien, sí. Y es un tema bien importante porque abre las puertas para que el perro se pueda convertir en soporte de muchísimas cosas. Por ejemplo, algunos animales que se entrenan inicialmente para las personas que tienen reducción de la movilidad, el perro abre puertas, abre cajones, ese tipo. También se le puede entrenar para que detecte ciertas sustancias y las alerte, por ejemplo, el olor al gas y otras situaciones que pueden amenazar la vida de un adulto mayor que vive solamente con su perro de asistencia. En términos generales, un perro de asistencia es una forma de reducir las dificultades que tenga la persona para interactuar libremente y en igualdad de condiciones tener como con las una personas. vida normal. Una vida de tranquilidad y de bienestar, exacto. Ok. Por otro lado, están los perros de terapia. Sí. Los perros de terapia acompañan al terapeuta. Un perro de asistencia se forma más o menos 1 año y medio, Y dura se su entrega. Proceso, se entrega. Al usuario Y o a la familia. A la familia, normalmente previamente se ha hecho una selección y se ha hecho un ejercicio de combinar a la familia con el perro, ¿cierto? Sí. Y el perro se jubila más o menos a los 8 años, el perro se jubila y al usuario se le entrega un nuevo perro y este perro pasa a retiro. Sí. A diferencia de ello, el perro de terapia es un animal que convive con el terapeuta. Yo, por ejemplo, tengo 5 perros y poco a poco cada uno se ha venido vinculando al proceso. Ya hay 2 que están, digamos, como retirados un poco ya por su edad. Y lo que hacen ellos es que se convierten en una forma en la que el terapeuta puede aplicar sus conocimientos para desarrollar sesiones de intervención. Entonces existe educación asistida con perros, lectura asistida con perros, fisioterapia asistida con perros. Mira que yo conocí una persona, Jimmy Rueda creo que se llama él es clown y además de ser clown tiene unos pinchers divinos de conducta muy bien organizada y él es fisioterapeuta licenciado en salud ocupacional. O sea, unió todo y es una bomba divina. Entonces él hace las pausas activas, hace los ejercicios de ergonomía con sus perros. Buenísimo. Es una muy buena forma de combinar lo que sabe para aprovechar que cuando las personas llega alguien y bueno, vamos a hacer los estiramientos, pues de pronto no, pero sí vamos a hacer los estiramientos para que el perrito camine por la espalda de todos en círculo. De pronto sí. De pronto sí. Y de eso se trata la terapia asistida con perros, de que en el marco de un proceso de tratamiento, la terapia asistida con perros no es una terapia alternativa, puesto que no reemplaza ningún tipo de tratamiento, sino que más bien se ubicaría dentro de las intervenciones complementarias, claro, que acompañan un tratamiento que normalmente se está desarrollando. Eso digamos en cuanto al perro de terapia, Te tengo una pregunta, ¿cómo ves a Colombia en el tema? Bueno, Colombia ha venido progresando, digamos que las intervenciones asistidas en Colombia tienen unos 20, 25 años, la herencia la trajo justamente un invitado aquí de hace unos meses. Germán Villa se formó aquí se formó aquí en Colombia inicialmente como en los temas básicos de obediencia ya hace 32 años, viajó a España y estudió, vivió y trabajó directamente con Teo Mariscal, el fundador de Bocalán, y aprendió muy de cerca también de Francesc Ristoli, que es el presidente de CETAC, que quizás son las 2 organizaciones que en el mundo más reconocidas han estado. Vino a Colombia y se empezaron a hacer algunos ejercicios, pero duró un poco, unos 8 años un poco quieto y poco a poco se ha venido organizando y ello implica pues que es hora de hacer regulación, es hora de hacer control y análisis un poco de la situación. En Colombia se han venido desarrollando centros, está en Medellín la Fundación Instintos, está en Medellín la Fundación Latimos Bocalán, también en Cali tenemos a Confiemos,
En Bogotá, Unisanitas ha venido desarrollando pues formación, voluntariado, y poco a poco hemos venido permeando también a la organización Keralty. Hemos hecho algunas actividades en Presentes, que es la unidad de final de cuidado paliativo y final de vida de la organización Keralty, en Versania Psicosocial, en diferentes clínicas. Hemos venido haciendo muchos ejercicios un poco en Bogotá. También nos acompaña en Bogotá está CETAC, que ya vino también y instaló una sede para todo el desarrollo de la capacitación y la formación, y un poco estamos quedados en tanto que hay muchas personas que son aficionados, que lo que tú decías, a mí me gusta mi perro, tengo mi perro, quiero que mi perro me acompañe a todo y quiero que mi perro sea de terapia, pero no existe primero una regulación clara que defina tanto la habilitación del servicio, que implicaría que los guías caninos tengan competencias específicas y que exista, digamos, como una forma de habilitar, porque por supuesto cuando estamos metiendo un perro a un espacio hospitalario, donde existen muchísimas posibilidades de infección, pues se necesita tener muchos protocolos, muchísimo control de absolutamente todo lo que pueda pasar adverso en esos términos. Y no existe una situación, no existe una habilitación. ¿Quiénes deberían regular este tema? Bueno, en Colombia estamos llamados, digamos, a que la regulación venga de parte de 3 instituciones. Secretaría de Salud. Primero, el Ministerio de Salud. Eso. ¿Cierto? Primero el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, articulados en la concepción de familia multiespecie, por un lado, de que el cuidado en Colombia, desde el Plan Decenal de Salud, ha cambiado un poco del modelo patogénico y se ha centrado un poco más en la promoción, la prevención y todo lo que tiene que ver con el cuidado centrado en la persona. Si queremos darle el cuidado integral y reconocer a las personas como persona integral, por supuesto hay que reconocer a sus miembros familiares y a sus miembros de familia, y entre ellos estarían también los animales de compañía, por supuesto. Entonces se debe combinar el tema del bienestar animal con el tema de la regulación necesaria para que los perros ingresen y exista un protocolo unificado para controlar que el perro se vuelva un vector infeccioso entre los ambientes de salud, y también garantizar que tenga unos mínimos de obediencia, unos mínimos de seguridad, para que no vaya a violar lo que en el Código Nacional de Policía está descrito como una situación necesaria para la convivencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre 2 noticias que te traemos el equipo y yo. Un poco que tienen que ver con todo este tema científico, no científico, de experimentación y no experimentación. Hace poco leí una noticia, en realidad salió por varios medios de comunicación, que le estaban dando, digamos, como que el premio a una película que salió recientemente, que se llama Guardianes de la Galaxia 3, y el premio específico que se ganó esta película fue por parte de PETA, porque en la película, pues como tal, se trata o se visibiliza mucho el tema de experimentación con animales, y digamos que un poco dejan de ser un número y pasan a ser como un ser vivo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, pues al respecto, yo creo que la explicación está desde el concepto de bienestar animal y lo que hoy por hoy sabemos y entendemos como seres sintientes. La experimentación y la investigación animal fue necesaria para poder llegar al estado, por ejemplo, actual que tenemos de conocimiento acerca del funcionamiento biológico del ser humano, de los organismos, y digamos que hizo parte un poco de la historia. Sin embargo, yo digamos que tendría que decir que hoy la Organización Mundial de la Salud incluso reconoce la necesidad de implementar nuevos métodos. Entre ellos están las 3 Rs. Y es que un método de investigación solamente requiere animales como modelos de experimentación cuando no existe ninguna otra forma. Nosotros los psicólogos hace muchísimos años teníamos que comprar una rata Wistar, y parte de lo que hacíamos en aprendizaje 1, 2 y 3 era condicionar la rata. ¿Sí? Y pues... Para los que no saben, ¿qué es condicionar? Condicionar es lograr mediante un protocolo que el animal aprenda una conducta a partir de reforzamientos y castigos. Entonces estaba la caja de Skinner, la típica caja de Skinner con electrocución en la base, para inhibir y modelar, digamos, y aprender un poco de cómo funcionaba el efecto de lo que Skinner en su
en sus publicaciones más básicas sobre aprendizaje básico, enseñaba sobre el castigo elimina una conducta, el refuerzo hace que se repita con mayor probabilidad. Yo creo que la investigación animal es necesaria, pero con la nueva ciencia y con las nuevas formas de desarrollo que existen, cada vez más podemos entrar al reemplazamiento de ese tipo. Por ejemplo, hoy por hoy no necesitamos hacer investigación con humanos para poder tener modelos predictivos de conducta, porque gracias a los algoritmos, gracias a las ecuaciones estructurales, gracias a la matemática robusta que nos permite combinar comportamientos que aparecen en determinadas personas, hoy por hoy pues se predice la publicidad, hoy por hoy se predice incluso la elección de pareja, y no, digamos que no en vano, es que hoy por hoy ya no necesitamos investigación animal para que la inteligencia artificial modele por sí misma posibles respuestas. Entonces, yo creo que la investigación animal fue necesaria, seguirá siendo necesaria, por ejemplo, para temas como los trasplantes, para temas como la investigación en genética y epigenética. Cuando yo estudié biología, sabía que existían cromosomas y que los cromosomas tenían partecitas. Hoy por hoy sabemos que hay telodendrones muy diferentes entre uno y otro, entre gemelos incluso, que explican las diferencias más en la forma en la que sintetizan una pequeña molécula, se explican las pequeñas diferencias que pueden existir entre un gemelo. Para ese nivel de ciencia es posible que sigamos necesitando modelos animales. Para todo el resto, la tecnología, la ciencia ya ha demostrado suficientes respuestas. Tengo otra noticia que también no es similar, pero me gusta por dónde vamos, y es del diario El País, y habla sobre pues un experimento que hicieron con unos loros. Les enseñaron a hacer llamadas a estos loros para que no se sintieran solos. Uh-huh. Entonces, un poco, digamos que acá lo que quería mostrar los científicos que hicieron este experimento, no se dice así, pero me entendieron, es, digamos, ver la capacidad que tenía el loro para poder desarrollar esta llamada sin necesidad de un humano. Uh-huh. Enganchémosle un poco lo que estamos hablando. O sea, creo que es que la inteligencia de los animales muchas veces la sobreestimamos. Lo que pasa es que tratamos de leerla desde la lógica del humano. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿y tu perro qué piensa? ¿Tú qué crees que piensa tu perro cuando lo llevas al hospital? Es una pregunta muy común. Porque la ven un poco que entra al hospital y cambia completamente. Cuando se le coloca el arnés, cambia completamente su conducta, se muestra muchísimo más interesada en ir y saludar a cada una de las personas. Y cuando me preguntan eso, no tengo la respuesta, pero lo más seguro es que esa respuesta no esté en palabras. Porque las palabras son una forma en la que nosotros hemos desarrollado conciencia de nuestro pensamiento. El lenguaje y el pensamiento son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Y definitivamente el perro, que tiene inteligencia, que tiene pensamiento, seguramente tiene su forma de entenderlo, y seguramente esa forma no es verbal. El perro piensa en perro, tendrá una representación de su vida y de su experiencia de ser perro como perro, y por eso lo mismo creo que pasa con los loros. ¿Ves? Entonces, el cerebro del loro, la conducta del loro está diseñada para un ambiente de loro. Y ahí hay una primera premisa. ¿El loro se siente solo? Sí, total, porque es que lo que yo creo muchas veces es que, no sé si es error o no, pero uno pone emociones al animal, pero son emociones humanas, no son emociones animales. Entonces ahí digamos que es muy difícil concebir si realmente el loro está solo o el perro está feliz o triste en cierta situación, cuando el que está teniendo la percepción de la emoción es el humano. Entonces es como bien complejo el asunto. Sí. Esto en verdad es un tema, yo creo que muy polémico, muy ético, que al final como que puede tender a cambiar un poco. Y pasa por el concepto de conciencia, que es ahí donde se pone muy interesante porque los animales tienen conciencia, y eso no significa ser moral. Sí. Sino me refiero a saber, estoy aquí ahora, tengo hambre, tengo sueño, necesito buscar. Y si es haciendo, es cuándo evoluciona la conciencia. Esa es una pregunta que a mí me ha venido acompañando cuando pienso en qué piensa determinado animal.
si estaba solo y necesitaba llamar, o más bien lo que pasa es que el hecho de repetir muchas veces palabras ha sido reforzado y le ha traído galletas, y el animal está tratando de buscar galletas porque lo que tiene es hambre y no tiene soledad. Y además, el hecho de que al llamar y no recibir la galleta, es muy probable que poco a poco deje de llamar. Sí, total. Porque, y ahí volvemos al condicionamiento de conducta. Muy bien. Muy bien, 5 puntos para mí. ¡Ah, aprendido algo! Muy bien. Bueno, continuemos. Que este tema está muy interesante. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido, digamos que a lo largo de tu carrera? Bueno, en la primera, yo tengo que contarles que yo empecé en psicología muy joven. Yo terminé mi carrera a los 20 años. A mí me decían Hoggies. Mejor dicho. En primer semestre me decían Hoggies. Yo entré con 14, cumplí los 15 años en la universidad. Así que cuando recién salí de la universidad no tenía muy claro qué iba a hacer, si iba a hacer una segunda carrera, por dónde iba a tomar el camino. Yo arranqué por la estadística y me hice profesor, estudiando luego un posgrado en estadística y trabajando en la estadística adentro. Y no fue sino como hasta hace como unos 10, 11 años que empecé a trabajar con neuropsicología, y que pronto me empecé a meter con el tema de los perros. La primera decisión de abandonar un poco el trabajo que yo tenía, que en estadística los psicólogos somos muy pocos y funcionan, por supuesto, las leyes de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, renunciar un poco a ello por irme detrás de la pasión del perreo terapéutico, que es como yo le llamo a mi trabajo, fue una decisión, digamos, como importante, dedicarme un poco como la visión de vida a esto. Y una vez adentro, es muy difícil desarrollar habilidades de afrontamiento para el trabajo con las personas, porque, por ejemplo, mis pacientes adultos mayores, muchas veces el motivo de alta era que morían. Yo tenía una clínica, era parte, digamos, de una sociedad con una clínica, y nosotros estamos ubicados en una zona en la que hay muchísimos adultos mayores con buena reserva cognitiva, pensionados, con buen poder adquisitivo, y que buscaban por sí mismos gimnasia cerebral, ejercicios de rehabilitación. Apenas llegó la pandemia, los primeros que tenían que estar encerrados fueron ellos. Entonces claro, eso tuvo que cambiar, y entonces fue muy triste perder tantos amigos durante esa época, ¿sí? Que llegaba el perro, entrábamos y colocábamos un LP, colecciono LPs, tengo el disco del volumen 5 al 25 y se puede ver cómo disminuye el vestido de baño en cada una de las carátulas a lo largo de los años. Pero bueno, entonces era hacer unas conversaciones muy sólidas de, bueno, cuéntame de tu perro. No, yo con mi perro, y yo conocí una muchacha y yo a ella la dejé porque me tenía que casar, y contaban unas historias tan íntimas. A través del perro, el perro evoca unos recuerdos en las personas, digamos en mi campo que me dedico a eso, a la memoria, al cerebro, evoca unos recuerdos con los que es imposible uno no conectarse con el paciente, y desafortunadamente se van, ¿sí? Yo traté un poco como de cambiar el tema del trabajo y estudié neuropsicología infantil. Empecé a trabajar con los niños, y empezó a aparecer otra vez como esa experiencia, y fue empezar a hacer las visitas hospitalarias con los perros. Entonces, un poco lo que hacemos, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, es manejar un protocolo completo de asepsia para limpiar completamente el perro, verificar con el médico tratante que realmente este paciente no está inmunosuprimido. Por ejemplo, no podemos ir con un paciente con una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que no tenga ninguna herida abierta, por eso no podemos visitar, por ejemplo, el pabellón de quemados. Claro. ¿Sí? Y que haya una autorización para que podamos estar en, por ejemplo, una unidad de cuidado intensivo. Y ha sido muy difícil, por ejemplo, el caso de los niños y el cáncer, por ejemplo. Esa es mi segunda pregunta de este gran tema, y es, o sea, es que esto no es solo el perro. No. O sea, yo creo que al final es que esto te afecta a ti, afecta al perro. Quiero preguntarte sobre esos casos, digamos, que de pacientes terminales con los que tú has podido tener contacto. ¿Cómo has visto que le afecta al perro y cómo hacen para lidiar como con ese duelo que hay en esa ruptura de ese ciclo? Cuando hablábamos de las terapias asistidas con perros, digamos que las podríamos dividir en lo que son propiamente una terapia,
que yo le hago seguimiento al paciente todas las veces, y actividades de intervención asistida. Que son esporádicas. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando yo visito la unidad de cuidado intensivo, este viernes, es probable que dentro de 8 días muchos hayan tenido el alta, hayan pasado a piso, algunos hayan tenido un desenlace desafortunado, ¿sí? Sí. Entonces la población es rotante continuamente, ¿sí? Sí. Pero entonces el trabajo con los niños en la ludoteca es muy especial, ¿ves? Yo las experiencias que he tenido de trabajar con oncología pediátrica es un cariño tan puro, la forma, la expresión como el perro y el niño se acercan. Normalmente lo que se hace es, el niño pues por supuesto está hospitalizado, tiene todos sus equipos. Lo que hacemos es, organizamos la logística para que el perro se suba a la camilla, ¿cierto? Se acueste de una manera segura y le ofrezca pues al niño ese momento de intercambio. Y es una cosa mágica, es como pasa en las películas que cuando alguien está emocionado como que el mundo se desvanece, como hoy hacemos con las cámaras que desvanecemos el fondo. Modo retrato. Eso, modo retrato, pero entonces el niño y el perro empiezan a compartir unas situaciones. Mira, hay una en particular. La niña coge su muñequito y empieza a decir el nombre del muñequito, pongámosle Pipo. Pipo también te quiere acariciar y estamos muy agradecidos, nos vamos a mejorar. Y era una cosa... Como no se te rompe el corazón. No, se me rompe. Hay que aguantar ahí porque está la familia. Okay. ¿Sí? Y esa es la otra parte. ¿Sí? Entonces, uno no solamente está llevando un momento, una pausa al hospitalizado, sino está llevándole esperanza, está llevando compasión, está llevando amor a una familia que lo necesita. Claro. Que en ese momento necesita por lo menos no pensar en el pip, pip, claro. pip. No pensar en otra cosa más que cómo se ve de feliz mi hija. ¿Hace cuánto no la veía reír a veces? ¿Sí? Y que los niños a veces están mucho más dispuestos a comer, por ejemplo, después si le prometen que el perro la va a visitar. Entonces se convierte en una forma de movilizar las emociones, y es por eso que detrás debe estar un profesional. Claro. Que sepa hacer el ejercicio porque puede ocurrir en ese momento que la mamá que llevaba contenida se derrumbe, y tienes que estar ahí tú como responsable porque fuiste tú quien entró con el perro, ¿cierto? Autorizado, sí, por una institución y con una logística, pero entraste tú, debes responder, debes darte, ser voluntario en estos temas implica tener la posibilidad de darte todo por un desconocido, simplemente para que se sienta mejor. Es imposible que yo lo saque de la UCI con la visita, ¿sí? Eso no lo va a cambiar, pero está demostrado que las personas tienen mayor adherencia al tratamiento y sobre todo que los efectos son beneficiosos cuando una persona está feliz. Por eso el cuidado, hoy hablamos de perros, pero si hablamos, por ejemplo, de clown, si hablamos de musicoterapia, si hablamos del simple hecho de, mira, mis discos también, hay pacientes que desafortunadamente hicieron durante su vida joven algunas cosas y sus hijos hoy están en otros países, muy bien, tienen mucho dinero, pero están en este momento en este país muriendo solos. Claro. ¿Sí? Y compartir con ellos un disco, hablar de Gardel, hablar de cualquier cosa, es cambiarle un segundo en la vida a esa persona. Claro. Y cuando muchos segundos se cambian, las personas se curan. Claro. Pregunta sobre el perro. ¿Cómo después de un momento tan íntimo que tiene ese paciente, en este caso volvamos a la niña y Pipo, con el perro, ¿cómo haces tú también para garantizar el bienestar de tus perros y como ese drene emocional que al final existe energéticamente en ellos? Muy bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que está demostrado incluso bioquímicamente, se han hecho raspados de saliva en los perros, en las mejillas de los perros, y se ha logrado encontrar que los niveles de cortisol suben notablemente después de una intervención asistida con perros. Es muy importante tener en cuenta que durante estas sesiones los van a coger, los van a acariciar, los van a abrazar, van a hacer que su temperatura suba, y por eso la primera garantía de derechos para el perro es que, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo llevo una neverita, como de estas que llevaría uno a la playa con 6, 7 cervezas, una neverita pequeñita, y en ella tengo una toalla que siempre está fría.
Okay. Y durante los momentos en los que vamos intercambiando, por ejemplo, de una habitación a otra, que se requiere una limpieza especial, pues para no transmitir de pronto una infección de una habitación a otra, en ese momento, como en las artes marciales mixtas, se le coloca al perro la toallita fría para que baje su temperatura. Todo el tiempo debe tener acceso a agua, ¿sí? Debe estar hidratado. Y después de que el perro sale, la sesión no dura más de 45 minutos, máximo una hora. Es muy difícil porque saliendo uno del hospital, ¡ay, tan lindo! ¡Ay! Entonces toca planear la salida como 15 minutos antes, como así. Y después de que salen, yo tengo un protocolo de juego cargado con ellos. Okay. ¿Sí? Entonces es un protocolo muy bien armado, muy bien organizado, que incluye momentos de liberación. Entonces bajamos, por ejemplo, al Parque La 127 o vamos a la Bella Suiza, que es un espacio que no tiene tanto ruido, por ejemplo, de maquinaria pesada. Claro. Y el perro se puede desconectar y puede ser perro. Exacto. Entonces en ese parque hacemos el protocolo de juego. Después de que tiene el momento de liberación, se hace un enriquecimiento ambiental. Yo ando en una neverita, en una camioneta de carga que los estudiantes dicen que es la neverita del profe, la neverita del perreo, porque ya lo he hecho popular el tema del perreo terapéutico y esto incluirlo en muchos lados. Entonces ellos se suben a ese espacio y esa es, digamos, como su zona de calma. Me he esforzado muchísimo en tratar de condicionar estados de bienestar, estados de calma y relajación para que ellos en el carro se puedan desconectar. Normalmente mis perros van a hacer sesiones de intervención asistida una vez a la semana, 2 veces a la semana máximo, cada perro, y unos 45 minutos cada sesión. Para esas personas, digamos que, como yo, que a mí, y me ha pasado un poquito esto, debo confesar, y es que he hecho todos los diplomados diplomado de intervenciones que veo, diplomado que hago, pero ha sido muy difícil para mí ponerlo en práctica porque no he encontrado como esas personas con quienes poder comenzar a trabajar, porque como tú dices, esto no es de tomárselo a la ligera, como, ay, sí, Oli, tengo un perro y quiero hacerlo. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están como yo, como esos tips de lo que el perro necesita, de qué tipo de perro, de qué es lo que se necesita para poder hacer esto así claro para las personas? Muy bien. Para seleccionar existen, digamos, como estrategias tanto científicas, el test de Campbell, el test de Lakoff, pero sobre todo necesitamos un perro dúctil, un perro predecible, del cual podamos garantizar que podemos estar seguros de cómo se va a comportar, sí, ¿cierto? Debe tener unos niveles de obediencia medio bajo, especialmente en el control inhibitorio. Es decir, si estamos hablando de que el perro empezó a ir detrás de las manadas de humanos comiendo sus heces, comiendo sus desechos, pues está increíblemente feliz en una unidad de cuidado intensivo donde hay fluidos y olores a fluidos humanos por todas partes. Entonces debe tener muy buen control inhibitorio. Una recomendación, además de formarse, es muy importante que el voluntariado, yo no sé si esto es una cosa como medio de karma o una cosa así. Yo empecé como voluntario sin ninguna intención, digamos, detrás, pero poco a poco empiezan a surgir las posibilidades económicas. Del perreo terapéutico, claro que sí se puede vivir, pero hay que ser estratégico y lógico en la forma como se hace. Por ejemplo, tú eres una excelente entrenadora, tienes unos muy buenos perros, lo que deberías hacer es combinar tus habilidades con expertos en un área, y a esos expertos en esa área solamente puedes llegar normalmente como voluntario. Claro. Entonces, por ejemplo, está Bibliored. Vamos a colocar un nombre que se me acaba de ocurrir, que nunca ha pasado nada, ¿sí? Bibliored tiene una red de bibliotecas. Si tú te presentas, allí puedes encontrar los pedagogos, los licenciados en literatura infantil, que conocen la pedagogía, que conocen la metodología, que puede adaptarse para que tu perro participe, ¿sí? Si por ejemplo, en los centros de estimulación cognitiva, todos estos centros de trabajo, se trata de que primero se presente uno un poco como con la propuesta innovadora y luego los expertos, los psicólogos clínicos. Por ejemplo, yo he hecho algunas intervenciones desde psicología clínica, adaptando el proceso de respiración progresiva, que es clave para controlar el estrés, para controlar la ansiedad, que en los casos de intervención clínica son necesarios, con la mascota, con el animal de compañía, para que lo entendamos completamente y correctamente, el animal de compañía de la persona. Simplemente
lo que se hace en un mindfulness es que la persona respire y enfoque su atención en una cosa diferente a su pensamiento. Esa cosa podría ser la temperatura y la forma como poco a poco en los dedos se siente que va cambiando el pelito de pelito a pelito cuando estás acariciando a tu perro desde la nuca hacia la cola. Okay. Y si mientras estás haciendo ese ejercicio de concentrarte solamente en la experiencia de tus dedos, solamente en la experiencia de tus dedos y respiras, luego vas a sentirte mucho más aliviado y es lo que hacemos los psicólogos en el trabajo. Entonces, rodearse de profesionales y mostrarle a esos profesionales cómo tú te puedes convertir en una forma de darle valor agregado al servicio. La metáfora que yo siempre hago es, usted hace unos cupcakes, los saca a la calle, muy lindos los cupcakes, los vende. Haga los mismos cupcakes, coloque a un perrito al lado sentado con un gorrito de panadero, de hornear. Le encargan todos, o sea, tiene pedidos para todo el mes. Exacto, entonces, si sabemos que las personas interactúan muy bien con los perros, pues qué bueno que los profesionales que no están tan cerca de esto aprovechen a los entrenadores que están formados, que estamos calificados, que nos hemos dedicado a tomarnos el tema del aprendizaje y de la interacción con el perro muy en serio, como un estilo de vida, para que aprovechen esos conocimientos, esas competencias que tienen personas como tú, como muchos de los invitados que han estado acá, que tienen esos ejemplares para darle valor en salud. Me encanta. Y lo uno con preguntas del público, porque acá creo que hay una de las preguntas más repetidas que estoy segura que a ti también te hacen. ¿Cuáles son los perros, las razas de perros más utilizadas para hacer intervenciones y por qué? Las más utilizadas podrían ser el Labrador Retriever, podría ser el Golden Retriever, un poco los perros porque buena parte de las actividades que uno realiza implican cobro. ¿Qué es el cobro? El cobro es una conducta que se ha desarrollado en algunas razas para, por ejemplo, complementar las actividades de caza. Entonces el cazador dispara, por ejemplo, y el perro se mete al lago y trae la presa, no muerde tan duro como para desprezarla, sino que la porta correctamente y la entrega. Y esas habilidades, que aquí vamos, creo que el tema de pronto no es, pero sí, perros de raza o perros cruzados. El perro de raza, si tiene una línea, porque no cualquier labrador tiene la línea de un labrador, si el labrador tiene la línea, lo que podemos hacer es aumentar la probabilidad de que los cachorros exhiban la conducta que yo estoy esperando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hace poquito, mi Labrador Retriever tuvo bebés, tuvo 7 perritos y de ellos 4 tienen el potencial para ser perros de terapia, los 4 negros, ¿sí? Uno blanco que fue con el que se quedó Germán también, sí. Y los otros son excelentes ejemplares de belleza, tienen el estándar ideal, ¿sí? Pero de pronto no les interesa tanto la interacción con los humanos, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo con un perro de raza es aumentar la probabilidad de que yo me lo encuentre. Pero eso podría estar en casi que cualquier ejemplar. Por ejemplo, yo arranqué con un cruce de algo de lengua morada con Golden Retriever, que es Isis, que es la perrita con la que arranqué. Tremendo mix. Sí, entonces con ella. Luego vino Manchas, que es un Cocker Spaniel y que quizás es la antítesis de un perro de terapia. Sí, es decir, es un perro latoso, normalmente la raza tiene unos altos índices de agresión, difícil de socializar, pero Manchas es un amor. Y es increíble porque siendo pequeño se puede subir a las camillas con más versatilidad y es un perro increíble. Están 2 labradores, la mamá y la hija, y una border collie dentro de mi equipo. Y todos tienen habilidades diferentes que se pueden utilizar para cosas diferentes. Ese es otro tema. Por ejemplo, mira, esta es una cosa muy bonita, una historia que escuché y que vi. Había una persona que tenía un pitbull y le decían, pero un pitbull de terapia, ¿quién ha visto un pitbull de terapia? Eso no se puede. Y él muy desanimado decía, no, pues yo hice el diplomado, pero pues no. Un día hicimos un voluntariado, un perro increíblemente obediente, con unos niveles de una potencia en su conducta, una ductibilidad, un muy buen perro, un excelente animal, pero pues
con la estructura social que tenemos los humanos y la De que lectura es un que hace. pitbull. Exacto. Montamos una obra de teatro para trabajar sobre el bullying en las escuelas y el perrito era el rector. El coordinador de disciplina. ¿Sí? Entonces, claro, entonces se estaba mostrando que el coordinador era bravo, pero que era noble, que le permitía entender, que tenía empatía con los otros perritos y sus conflictos. Y es una forma de ejemplificar que no importa el perro, tanto como que si es seguro, hay que darle un rol que esté ajustado a sus cualidades. Y yo creo, y perdón si esto suena un poco como humanizar el perro, pero al final, pues no sé, dentro de mi experiencia también, como que es más en el carácter del perro, en la disposición que tiene para trabajar, y creo que ahí es en donde entra la responsabilidad del tutor, por decirlo así, o del profesional. Sí. En cuanto a entender cuáles son las capacidades que tiene ese perro y cómo esas capacidades, digamos que funcionan para diferentes cosas. Y yo creo que es que esta pregunta al final es de hacer una buena selección, sea comprado, sea adoptado, sea de raza, no sea de raza, porque al final creo que todos los perros de alguna forma pueden ayudar, pero en este campo específico pues sí se necesitan como unas cosas muy específicas, muy específicas. Voy a pasar a una segunda pregunta compleja, que sé que también toca fibras en el sentido en el que está muy de auge el tema del perro de soporte emocional y de, como tú lo mencionabas ahorita que estábamos hablando, esto se ha vuelto como una mafia, como un negocio. ¿Cuál es tu posición respecto al tema? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el perro de soporte emocional no se clasifica dentro de los perros de asistencia, ni tampoco entre los perros para actividades asistidas con perros. El perro de soporte emocional surge más o menos en 1999, se empieza a considerar que algunas personas que sufrían de fragilidad emocional o por una situación catastrófica o por una situación, digamos, de soledad extrema o por ejemplo, personas, sobre todo exconvictos en los Estados Unidos, y parte del proceso de reinserción social y del trabajo de apoyo terapéutico implicaba recomendarle que tuviera una mascota, un animal de compañía. ¿Para qué? Por ejemplo, una persona con depresión en tratamiento necesita activación fisiológica, por eso se le recomienda salir a caminar. Y saque al perro. Vaya y saque al perro, etcétera, etcétera. Necesitas tener una vida con sentido, necesitas tener redes sociales en el término de red de apoyo social. Mire, el perro es un lubricante social. Lleva uno al perro a un parque. Y se hace amigo de todo el mundo. Muy bien. A las 6 de la tarde está todo el parche de los perros. Y, ese es Bobby, la mamá de Bobby, bueno, como lo quieran llamar, y uno termina incluso ni siquiera llamando a las personas Paola, Andrea, José, No, sino la mamá de Lucas, sí. Etcétera, etcétera. Total. Entonces, en ese momento, a finales de los 90 y principios de este nuevo milenio, se empezó a considerar que el perro podría constituir en una población que cada vez estaba más sola, ¿sí? En los Estados Unidos, también en algunos lugares de Asia. Los adultos especialmente podrían tener satisfacción y realización personal al tener un animal de compañía. Lo que sucedió fue que poco a poco se fue pervirtiendo el concepto, ¿cierto? Y se fue sacando el acompañamiento terapéutico del profesional de la situación. Y entonces se empezó a considerar que el perro por sí solo, un ejemplar cualquiera, mi animal de compañía, me brinda soporte emocional. Estamos completamente de acuerdo con que un animal de compañía desarrolla bienestar, le permite a las personas desarrollarse integralmente, pero no cualquier perro se convierte en una ayuda terapéutica, ¿sí? Un perro de soporte emocional es una estrategia que utiliza un terapeuta que está trabajando con una persona que tiene fragilidad emocional. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, mira, es que yo tengo un perro y quisiera que fuera perro de asistencia, es la primera pregunta. Entonces yo le digo, bueno, dime cuál es tu discapacidad o cuál es tu limitación funcional. Sufro de ansiedad. Sufro de ansiedad. Y entonces yo le decía, entonces no necesitas un perro de asistencia. Entonces inmediatamente la siguiente es, no, de soporte emocional, es que se les dice, ¿sí? Y yo no podría emitir un certificado a una persona que no es mi paciente. Claro. Porque la ley 1090 y la resolución 1431 que define las condiciones con las cuales se debe hacer el servicio de psicología y se debe habilitar en salud un profesional, implica que yo tengo que tener una historia clínica,
una epicrisis, un seguimiento, y debo tener guarda y custodia de todos esos datos para poder explicar qué es lo que hace el perro. Te voy a contar más acerca de esta persona que le explicaba yo la respiración. Se trataba de una migrante, es una persona que venía de Irán y estaba en su tránsito como refugiada, una mujer universitaria que, como sabemos allá, existen algunas situaciones que atentaban contra su desarrollo, fue violentada, amenazada y logró ir entonces a los Estados Unidos, pero previamente hizo tránsito aquí en Colombia. Mientras tanto estuvo estudiando en la Universidad de los Andes y allá conoció los perros. En su vida, una persona de 32 años había interactuado con un perro como un animal de compañía, lo conoció aquí en Colombia. Ella era mi paciente y estábamos trabajando pues su situación de estrés postraumático, y con esta perrita lo que hicimos fue administrar los protocolos de respiración, porque cuando ella más ansiedad sentía era cuando estaba sola en su apartamento. Le entraba completamente el miedo de que la estuvieran espiando, que ya supieran dónde estaba, que fueran a ella, y era el momento en el que se necesitaba hacer una intervención en ese momento de crisis, y no había nadie. La única era ella, que trabajamos con ella su autorregulación para que se sentara en una silla muy específicamente, y entrenamos a la perrita para que cuando viera a ella sentada y con determinada posición y la llamara, la perrita entrara directamente, colocara su hocico aquí en el vientre y la mirara. Es decir, la carita, este es el vientre de la persona, la perrita quedaba mirando así entre las piernas. ¿Cuánto te demoraste haciendo ese entrenamiento? No, fue muy fácil, fueron como unos 20 días de trabajo, ¿sí? Y sobre todo, no tanto mío, sino de ella, porque hacía parte de las metas terapéuticas que teníamos, porque ella viajaba a los Estados Unidos y seguramente tendríamos atención remota, pero no más. Pero entonces lo construimos más o menos unos 20 días con Lurin, y luego por sí solo las caricias eran reforzantes. Entonces lo que ella hacía era que detectamos cuáles eran las áreas más sensibles detrás de las orejitas. Ella era un cruce como con Chau Chau, era una perrita muy linda, cafecita, divina, pero era más pequeña que un Chau Chau, ¿sí? Uh-huh. Y la acariciaba, y pues obviamente la perrita respondía cerrando los ojos, echando las orejitas hacia atrás, y en ese momento mi paciente podía desconectarse de la idea de la ansiedad, ¿sí?, concentrarse en lo hermosa que era la cara de su perrita, lo linda, y era automático que ella generara ideas compensatorias como: sí, yo sé que tú me quieres, vamos a estar mejor. Y esos eran los mensajes y las autoinstrucciones que necesitábamos en ella para que se regulara. Ese es un perro de soporte emocional. No el que se va en el avión. No, el que se va en el avión. Había que decirlo. Claro que sí. Se trata de un ejemplar que realmente reduce a las personas. Además, esta es una recomendación para todos los amantes de los perros. Yo los adoro también. Y lo pensé muchísimo cuando en mi primer viaje, cuando me formé en España en intervenciones asistidas, me traje una labrador del sitio de Bocalán, de donde estudié. Y yo lo pensé, yo dije, no, yo no la meto en el guacal ni por el berraco, como esto es terrible. Pero miren, no hay un lugar menos pet friendly que los lugares pet friendly. Una plazoleta de comidas no es un lugar pet friendly, es un lugar donde el perro constantemente está exigiéndosele que se inhiba a una conducta que es normal, y es buscar el alimento. Eso, ¿sí? Nunca lo había pensado. El pasillo de un avión podrá ser un lugar cómodo en su percepción, volvemos a lo de los loros, ¿sí? Pero definitivamente no es un lugar. Los perros son animales de madriguera, y si usted ha condicionado correctamente el uso del guacal, que no sea la fuerza, que usted lo alimente allí, que parte de los juegos que usted tenga incluyan meterse, quedarse en el guacal y salirse, usted se dará cuenta que no hay lugar más tranquilo que el guacal en un avión. Si usted viaja por tierra, por ejemplo, yo viajo por tierra mucho con mis perros, vivo en mi camioneta. Si usted tuviera un accidente, la probabilidad de que el perro sobreviva aumenta casi en un 70% si va en un guacal individual. Yo la verdad es que tengo que decirles que queda claro que en este episodio sí algo hicimos fue desmentir como esas creencias o esos tabús que muchas veces hay sobre tu profesión. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te encuentran si te necesitan? Por ahora estoy en Instagram, me pueden encontrar como Jonathan_Neuropsicología. Me pueden encontrar como Jonathan Rojas con Y, así dijo el
el notario ese día, Jonathan, así, sin H y con la Y únicamente. Así me encuentran en redes sociales y muy pronto estamos esperando ya sacar una marca institucional. Por ahora hago parte del equipo de Unisanitas. Allí, por supuesto, estamos abiertos en la universidad a resolver sus dudas, a iniciar proyectos de investigación, porque creo que la mejor forma de educar es compartiendo. El conocimiento se comparte, si no, no se conoce. Total. Bueno, oigan, es que estoy como en shock porque es que hemos tocado este tema de verdad, debo decirles así como cuando comencé, me apasiona, creo que es un mundo divino y de verdad este tema me hace creer que los perros son mágicos y que son como de otro planeta. No siendo más, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @noessolounanimal en Instagram y en YouTube. Esperen próximos capítulos así de pros como este que acaban de ver. Un abrazo. Gracias.